Así lo comprendí, entonces quitémoslo porque no es algo que exista en nuestra Constitución. Exacto, y como igual estaba también en la redacción anterior, ¿verdad? Eso lo estábamos Leámoslo haciendo como nosotros quedaría, licenciado Canjura. Con gusto, presidente. Protección de la capacidad jurídica. Artículo. El Estado garantizará mecanismos de apoyo para asegurar el ejercicio de la capacidad jurídica, considerando 2 puntos. Okay. Y seguirían los numerales ya leídos. Perfecto. O sea, no tiene el adorno. Sí, del derecho humano, ok. Bueno, Me parece. los que estén de acuerdo con aprobar este artículo, favor emitir su voto. Aprobado. Asistencia personal. Artículo. La persona adulta mayor podrá nombrar a una persona para que le asista en las actividades de la vida diaria de forma temporal o permanente, facilitando el ejercicio de actos en el marco de sus derechos. Esta designación no confiere facultades de representación legal. Leído, presidente. Está bien, claro. Pregunta. Diputado Velázquez, tiene la palabra. Vaya, a mí se me ocurre que esta persona lo acompaña al banco, lo acompaña el día de las elecciones. ¿A dónde se da el error en la práctica? Es una pregunta, ¿en qué momento las oficinas, las autoridades partimos de que, sí, este que viene con mi abuelito es el representante legal si no me presenta un poder? Es una pregunta, me imagino que se da, pero si se da, sigue dentro de la ilegalidad. Es decir, si a mí no me presentan un poder administrativo, judicial o especial, usted no me representa nada. ¿Me explico? Yo quisiera que todos pensaran igual que usted, licenciado. Sí. Lamentablemente, es que han habido de casos. Mire, lamentablemente nuestra cultura, y este es un tema más cultural, si lo quiere ver así, no es un tema efectivamente como usted plantea. Cualquiera en el pleno conocimiento de lo básico del derecho, porque no es ni que hay que ser muy docto en este tema, pues si va una persona y va a hacer un trámite, pues si la persona es la que hace el trámite. Lamentablemente a veces la realidad no es esa y hay todo un tema de discriminación solo porque es una persona mayor desde que se sentó, híjole, ya me tocó a mí, mejor me entiendo con el que viene. Y a veces el que viene va con malas intenciones, como el que ha convencido de que le pasó a un familiar mío una vez, que la enfermera la convenció de que la familia quería quedarse con su dinero y le dijo, ¿por qué no me lo pasa a mi cuenta? Y se fue con la enfermera y la gerente y del banco le trasladó $200,000 a la cuenta de la enfermera. Entonces, pasan lamentablemente esas cosas. Y como... Mire, es una pena porque uno dice, pucha, que aquí pagan justos por pecadores, aquí hay gente que realmente hace cosas malas y que no deberían, y por eso es que estamos en estas regulaciones. Es un planteamiento como para tener claridad de que si un adulto mayor requiere asistencia, no quiere decir que esa persona lo va a representar legalmente, como muchos creen, y que se entienden con el asistente y el adulto mayor. No le preguntan absolutamente nada y dan por cierto lo que el asistente pueda decir. Es como una forma de protegerlo, ese es el punto. No sé, diputado Velázquez, si tiene alguna propuesta de modificación al artículo. Yo lo leo bastante claro, pero si concretamente... Yo siento que sobra, es decir... Sí, no, yo lo entiendo. Yo siento que está de adorno porque esta designación, mire, es como que yo le diga... Mire, a partir de ahora voy a contratar a esta persona como asistente para cuidar a mi hija, pero no por ello ella es la representante legal, pues, y que la lleve al parque no significa que la puede inscribir en un colegio o que la puede... Entonces, ¿hay alguna propuesta, diputado, que se elimine o qué?
Esta designación no confiere facultades de representación legal. Para mí está claro. El énfasis creo que es el que le hace ruido. Ok. Déjelo. Los que estén de acuerdo con aprobar este artículo, favor a emitir su voto. Aprobado. Empieza el Este artículo se denomina voluntad anticipada, presidente, y me voy a tomar la libertad de leer primero la definición, que es una definición que se acordó en el equipo técnico, es como la más cercana al tema para que se entienda mejor. Definición: la voluntad anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales, en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma. La voluntad anticipada contiene no solo las preferencias, sino también los valores de la persona, su entorno cultural y sus creencias religiosas. Le doy lectura al artículo que se estaría proponiendo. Voluntad anticipada, artículo. La persona adulta mayor, en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, podrá otorgar disposiciones de voluntad anticipada frente a la posibilidad de que en el futuro se encuentre imposibilitada para tomar decisiones por sí misma respecto a su salud, servicios de cuidado y la administración de sus bienes. Las disposiciones de voluntad anticipada se otorgarán en escritura pública y su aplicación deberá ser previamente autorizada por el juez de familia, quien establecerá de forma inmediata medidas de seguimiento a fin de evitar cualquier tipo de abuso. Leído, presidente. En este artículo, colegas, haríamos dos. Se aprobaría el artículo y se agregaría el concepto en las definiciones que después vamos a revisar, que todavía hay algunas pendientes, ¿verdad? Está bastante claro. No, esto no es un testamento, este es una voluntad que anticipadamente expresó la persona cuando, por ejemplo, supongo que sabía que estaba comenzándole, por ejemplo, un Alzheimer o alguna enfermedad que después no le iba a permitir en el momento expresar su voluntad, ¿verdad? No sé si nos puede un poquito ampliar, licenciada Sondi. Este tema de la voluntad anticipada quedó en la convención como parte de los derechos de la persona adulta mayor frente a los servicios de salud, de cuidados, y el tema de del consentimiento informado. Esta figura en otros países es muy frecuentemente utilizada, existe bastante en otras latitudes, y digamos que el uso más común que se encuentra es cuando, por ejemplo, se trata de una persona testigo de Jehová y que anticipadamente dice: yo dejo instrucciones para que no me hagan transfusiones de sangre, ¿verdad? Ese es como el uso más común, y de hecho eso dio pie al desarrollo de esta figura, sobre todo en Estados Unidos. Insisto que no es una figura nueva en otras legislaciones, pero sí es un elemento que no es que esté impedido un notario de poder, porque un notario pues puede hacer una escritura, pues sí, uno puede llegar y decir: mire, yo quiero de esto, pero la diferencia con el testamento es que son decisiones en vida respecto al cuidado de la salud, los servicios de cuidado y la administración de los bienes. La convención lo limita solo a los servicios de salud. Yo quiero dejar esto bien claro. Hubo una discusión amplia cuando se dio la convención sobre cuál debía de ser el alcance de la voluntad anticipada. Y el alcance que se logró consenso fue en los temas de salud. O sea, como que ustedes ahorita dijeran: pues yo, si me llegara a pasar algo, si llego a entrar en coma, si me pasa cualquier cosa, yo no quiero que me entuben. Es una decisión, ¿ve? O no quiero que me mantengan con respirador artificial, ¿ve? Sino que pues que dejen a la naturaleza seguir su curso y hasta donde yo llegue, hasta donde Dios decida dejarme aquí, ¿verdad? Hasta la convención limita hasta el tema de los servicios de salud y un poco los arreglos de cuidado. Por ejemplo, yo preferiría que si me pasa esto, por ejemplo, si mi cáncer terminal, en lugar de estar en mi casa, me manden al Hospital de la Divina Providencia y que ahí me cuiden, ¿verdad? Esos son ejemplos
Es muy importante dos cosas. Uno, esto no permite eutanasia bajo ningún concepto. El concepto de voluntad anticipada no toca ese tema. O sea que disposiciones referidas a me jalan los cables y me cortan todo, esas son prohibidas, ¿verdad? Por eso es el tema del control judicial, ¿ve? Y la otra cosa importante es que hemos agregado el tema de la administración de los bienes, porque normalmente si una persona está en coma o está en una situación de este estilo, a veces pueden haber abusos patrimoniales, entonces también es para proteger a la persona, ¿verdad? Ustedes saben que si uno va al sistema privado, a un hospital y pasa, qué sé yo, 2 meses ahí, suficiente para quedar en la pobreza, ¿verdad? Entonces, un poco también proteger a la persona respecto a la administración de sus bienes. Aquí no va a repartir, no es que, bueno, si me quedo en coma, la donación, no, tampoco. Es quien va a administrar a favor mío para cubrir mis cuentas. ¿Ves? Los Por que ahí va. estén de acuerdo, perdón, me habías pedido la palabra, Ricardo. Ya cuando me contestó lo de la eutanasia y otra serie de derechos irrenunciables, me quedo tranquilo. Perfecto. Bueno, los que estén de acuerdo con aprobar este artículo, perdón, diputada Karina Sosa. Los que estén de acuerdo con aprobar este artículo, favor emitir su voto. Aprobado. Salvaguardias, artículo. Las salvaguardias previstas en esta ley serán decretadas por un juez de familia, para lo cual se deberán considerar los siguientes aspectos. Literal A. El establecimiento de una persona que apoye en la toma de decisiones, preferentemente elegida por la misma persona adulta mayor, y cuando no sea posible se designará tomando como referencia su historia de vida o su voluntad anticipada. B. Delimitar claramente el alcance de las actuaciones y el plazo del ejercicio del apoyo, que en ningún caso podrá exceder de 2 años. No se podrán establecer apoyos sin limitaciones o de carácter permanente. C. Establecer los mecanismos de revisión ordinaria del caso. D. Realizar revisiones extraordinarias cuando sea solicitado por parte de la persona adulta mayor o cualquier otra persona por indicios de abuso o por cualquier causal que impida a la persona de apoyo ejercer su cargo. E. Las decisiones sobre la administración de los bienes de la persona adulta mayor deberán ser sometidas a la validación de la autoridad judicial so pena de nulidad. El juez, para definir una salvaguardia o hacer una revisión de la misma, ordenará los peritajes especializados necesarios para definir el nivel de deterioro que presenta la persona adulta mayor, para lo cual podrá solicitar apoyo a profesionales o asociaciones de geriatría y gerontología. La persona que ejerza el apoyo responderá civil y penalmente por las actuaciones realizadas en perjuicio del patrimonio o de cualquier derecho de la persona adulta mayor. Leído, presidente. Ok. A discusión este artículo, colegas. Bueno, los que estén de acuerdo con aprobar este artículo... perdón. Ok. Sí. ¿Verdad? Ajá. ¿Estamos bien? Ok. Es sobre un término. Diputada Gisela o diputada Karina, cualquiera de las dos. Estamos claros, ok. Los que estén de acuerdo con aprobar este artículo relacionado a las salvaguardias, favor emitir su voto. Aprobado. En este punto, presidente, haríamos un pequeño paréntesis para incorporar algunos artículos que surgieron del estudio de las otras iniciativas que estaban que están en estudio en conjunto con el expediente de la ley. Okay. Sobre este punto se identificaron algunos artículos que se consideran que no habían sido incluidos y se ha elaborado una propuesta de redacción. La primera surge del expediente que propone establecer estacionamientos especiales. Esto se reubicaría después en cada uno de los capítulos correspondientes. Le daría lectura, presidente. Estacionamientos exclusivos y filas preferenciales en los lugares abiertos al público. Artículo. Todos los lugares abiertos al público deberán designar un número específico de estacionamientos exclusivos para el uso de las personas adultas mayores. De igual forma deberán contar con filas de atención preferencial y expedita a fin de evitar perjuicios en su salud.
Quien utilizare los estacionamientos exclusivos sin ser o transportar a una persona adulta mayor será sancionado de conformidad con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Leído, presidente. A consideración este artículo, colegas. Yo aquí tengo una observación, porque considero que si nos ponemos a revisar el rango etario de la persona adulta mayor es, según la ley, desde los 60 años. Una persona de 60 años les garantizo que no necesita tener un parqueo exclusivo. Depende. Es más, creo que pudiera ser hasta ofensivo, porque el concepto de un parqueo exclusivo se da sobre todo en el tema de las personas con discapacidad por la dificultad de movilizarse. Los parqueos, la ley establece que se debe asignar el 3% de los parqueos del total del parque vehicular del establecimiento para señalizarlos y reservarlos para personas con alguna discapacidad. No voy a entrar en mayor conceptualización porque todos lo conocemos, pero se establecen cerca de las entradas. Una persona de 60 años creo que no necesita ningún tipo de preferencia en cuanto al parqueo, porque está en perfectas condiciones y puede caminar bien. En el caso de las filas preferenciales, ahí sí tiene todo el sentido del mundo. En un banco, en una alcaldía, en cualquier institución pública para hacer su trámite. Ahora, si es una persona adulta mayor que tiene algún problema de movilidad, entonces ya entra en la categoría de una persona con discapacidad y perfectamente puede hacer uso de los estacionamientos ya reservados. A mí me genera un poco ruido el hecho de que, imagínense, vamos a tener establecimiento de persona con discapacidad, establecimiento de persona adulta mayor, o sea, de mujeres embarazadas. Entonces, prácticamente se van a estar, si tanto que cuesta que se respeten los parqueos de personas con discapacidad, todos estos también va a ser más difícil, pero yo no he conocido en ningún lugar hasta este momento, porque por ejemplo lo que hacen en otros países, cuando una persona adulta mayor requiere alguna asistencia, ocupa una andadera o algo, pues logra conseguir, y eso se puede hacer aquí también, la placa de persona con discapacidad para poderse estacionar en estos parqueos. Pero insisto, antes de dar la palabra, que yo personalmente creería que está de más hablar de parqueos exclusivos, pero no así de las líneas preferenciales. Licenciada Sondi, por favor. Sí, aquí tal vez solo haciendo una puntualización respecto al tema. Yo creo que todo el mundo está claro de que si una persona adulta mayor tiene una discapacidad, pues va a seguir las reglas generales establecidas para las personas con discapacidad. Digamos que la línea claroscuro más compleja es para el adulto mayor frágil. El adulto mayor frágil no necesariamente tiene discapacidad, no necesariamente ocupa bastón, no necesariamente ocupa andadera, pero es una persona que por su avanzada edad, y yo ahí coincido con el tema de los 60, que por su avanzada edad su riesgo de caída puede ser grande y entonces necesita estar más cerca y caminar distancias más pequeñas, simplemente por un tema de una condición de fragilidad. La primera condición de fragilidad es la misma condición geriátrica, que no necesariamente la vamos a encontrar entre las personas entre 60 y 70 años, pero sí de 70 para arriba, depende. Puede ser una persona, por ejemplo, con un Parkinson inicial, que todavía camina por sus propios medios, pero necesita acortar una distancia o tener un camino sin obstáculos, precisamente para evitar una caída, una fractura de cadera, etcétera, etcétera. Los casos más comunes son los de las personas de avanzada edad. Estamos hablando de 75 años para arriba. Usted puede tener una persona muy sana, pero si una persona muy sana de 75 años se cae, lo más probable, ya de los 70 en adelante, lo más probable es que se quiebre la cadera. Entonces yo ahí tal vez, licenciado, sí apelaría a hacer algún tipo de valoración en este tema. Tal vez agregando la colita, como ya dijimos que va a ser frágil, en las definiciones está la fragilidad, tal vez poder poner esa colita.
Una persona con Parkinson que empezó tempranamente puede tener 60 años y tener dificultades de requerir que no hayan obstáculos para poder movilizarse. Porque no es solo el tema de la distancia, es las barreras, el fácil acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí estaría de acuerdo que si es una persona adulta mayor, entera, que no está en condición de fragilidad, que hablamos del adulto mayor joven, lo voy a decir así, el de 60 a 70, 75 años, ese no va a tener mayor problema. Pero yo sí le agregaría tal vez para el uso de personas adultas mayores frágiles. Y la otra cosa que tal vez me hace ruido, Lick, es el tema de, yo entendería que estos parqueos son compartidos con las personas con discapacidad. No es que van a ser otros nuevos. Que va a ser otros más o que va a ser... Ajá, sino que tal vez ahí habría que hacer esa aclaración, ¿verdad? De que puede ser compartido, ¿ve? Una cosa así. Perfecto. Diputada Karina Sosa, tiene la palabra. Gracias. Miren, nosotros no le vemos problema a considerar parqueos especiales para personas adultas mayores. Pone el ejemplo de las personas que desde donde empieza la edad adulta mayor, que es 60 años. Yo hago memoria de las filas de los bancos y yo no veo a hombres y mujeres de 60 años en esa fila, porque está todavía en una edad, voy a hablar bien francamente, que no se considera adulto mayor y que prefiere hacer la fila, a no ser que tenga un problema, si se puede ver en esa fila. O sea, no es algo que realmente se utilice así como que todos los que tienen 60 años van a hacer uso de la... No, incluso a la entrada de parques o lugares donde se habilita una consideración. Yo no he visto que al 100% se aplique para todas las personas adultos mayores. Pero en el caso de los parqueos coincido con este punto. Si las personas que tienen ya tienen la edad adulta mayor y tienen discapacidad, se van al parqueo, claro. Pues. Pero hay otras personas que tienen enfermedades, no discapacidades, que les imposibilitan moverse de igual forma que nos pudiéramos mover los demás. Un desgaste de cartílagos, por decirle algo, que son cosas bien comunes ya en cierta edad, que no es una discapacidad, pero que genera mucha dificultad para moverse, incluso para levantarse de una silla, se quedan atorados. Si usted le facilita un parqueo más próximo a una entrada, claro que está generando condiciones diferentes. Entonces yo creo de que es importante tomar en cuenta todos esos casos que existen y que no es cierto que van a agarrar el parqueo de adultos mayores todo mundo, o sea, y también habíamos hecho esa valoración, es que no es que va a dar todo, que 10 parqueos en una sola fila, sino que todos hemos visto que son parqueos compartidos que están para madres embarazadas y para personas con discapacidad hasta este momento. De acuerdo. Sino en la redacción entonces, porque lo que dice así ahorita es como que sean señalizados nuevos, pero habría que buscar tal vez una mejor redacción. Pero creo que todos compartimos el espíritu, tal como lo ha planteado la diputada Karina Sosa y la licenciada Sondi, creo que todos lo compartimos. Entonces dejémoslo con la finalidad de que lo mejoren en el equipo técnico. Pendiente, entonces. Pasamos al siguiente. Al diputado Ricardo Velázquez, perdón. Muchas gracias, colegas. Sí. Yo hace algunos días les había comentado que había presentado una iniciativa que fue trasladada a la Comisión de Hacienda para la creación de incentivos fiscales en el entendido de facilitar la inversión en hospitales con especialidad de geriatría, gerontología. Entonces, el licenciado Canjuran nos hizo la tarea de hacer el extracto de esa iniciativa y creo que este es el momento oportuno de traer a esta mesa. Serían 1, 2, 3, 4 artículos que yo pediría incorporar en esta parte con el capítulo incentivos. Si les pudiera hacer una entrega de, y ya que estoy en el uso de la palabra, les leo rápidamente la síntesis de lo que dice. Incentivos para la creación de nuevos centros. El Estado fomentará y fortalecerá los mecanismos legales para la inversión y la creación, oferta y funcionamiento de servicios privados relativos a centros de atención para personas adultos mayores y de hospitales de geriatría en general, con personal especializado en la rama, con la finalidad de garantizar una atención adecuada al usuario de ese segmento de la población dentro de un ambiente digno y con calidad de vida, para facilitarles una vejez plena y sana, tomando en cuenta sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias en el ámbito del cuidado de salud.
Podrán aplicar estos incentivos toda persona natural o jurídica que establezca centros de atención para personas adultas mayores y hospitales privados especializados en geriatría, ya sean nacionales o extranjeros, que estén autorizados para operar en nuestro país. El Estado promoverá la creación, construcción, dotación y operación de centros de atención privado para personas adultas y hospitales geriátricos privados con el fin de garantizar condiciones dignas, protección y mejor calidad de vida en lo relativo al alojamiento, alimentación, recreación y todo tipo de cuidados para la salud que los usuarios requieran a través de asistencia personal. El incentivo fiscal específico que yo proponía es el siguiente: serán deducibles del impuesto sobre la renta los gastos que realicen los centros de atención privados para personas adultas mayores y hospitales geriátricos privados para su construcción, mejoramiento de infraestructura y equipamiento. Asimismo, dichos centros de atención estarán exonerados del pago del impuesto de la renta durante sus primeros 30 años de servicio y funcionamiento. ¿Por qué 30 años, colegas? Ustedes si se dan, por ejemplo, al rubro turismo. México invirtió en toda la parte del Caribe mexicano, exonerando a las cadenas hoteleras internacionales a 30 años sin pagar renta. ¿Qué derivó esto? Pues todo el turismo que tienen en Cancún, Isla Mujeres, etcétera, etcétera. Aquí hay cuántos gerontólogos y cuántos geriatras Contados con los dedos de la mano. Entonces, si esto bien es un incentivo en el sentido que yo no veo una política pública del Ejecutivo actual para, ni siquiera han terminado el hospital más flamante del mundo mundial que iba a ser para la emergencia de la pandemia. Olvídense, mis abuelitos, de que están en algún nivel de prioridad. Y cuántas veces mandamos a llamar aquí en esta comisión a que nos dieran algún tipo de explicación. En el asilo Sara Saldívar los dejaron morir por negligencia y no tuvieron ni siquiera la dignidad de venir a presentar una justificación o un informe con la máxima cobardía. Entonces, ya que el Estado no lo veo encaminado yo sí quisiera dejar planteados estos incentivos para hacer esta oferta yo lo visualizo como un hasta turismo geriátrico, turismo médico, sí. Médico regional, y El Salvador tiene el recurso humano más maravilloso de la región para atender empáticamente, cariñosamente a este segmento de la población. Entonces yo se los traslado porque este sería el momento, creo que es en este capítulo donde cabe este apartado de incentivos, y ya me quedaría yo también pues dejando mi cuota de aporte a la... La propuesta son 1, 2, 3, 4 artículos. Ok. Diputados. Excelente. Gracias, diputado. Si les pueden dar una copia. Se lo damos al licenciado Cajuri, que nos lo pueda aportar con copias. Y pues vamos a tener que llegar hasta aquí, colegas, porque nos hemos quedado sin quórum. Pero enhorabuena, Ricardo, por tu aporte. Creo que es importantísimo. Así que, gracias. Solamente, colegas, perdón. Miren, quisiera...